Bienvenidos a este video sobre las tecnologías de los aviones de combate. Analicemos las características que hacen que un avión de combate sea mejor que otro, enfocándonos en los aviones disponibles en el mercado actual, es decir, los de cuarta y media y quinta generación. Para entender los aviones de cuarta generación, debemos remontarnos a sus orígenes y los criterios que los definieron desde mediados de los años 70. En el bloque occidental para reemplazar primero los Mirage F-1, F-4 y F-5 americanos y luego los MiG-21 soviéticos. Primero tenemos el Glass Cockpit, que reemplaza los diales que teníamos en todos los aviones. Aquí estamos en un F-4 y colocamos pantallas con electrónica y la posibilidad de configurar misiones. Y a medida que pasa el tiempo, la cabina se moderniza hasta la llegada de lo que llamamos el Head-Up Display, es decir, el Head-Up Display, que es el visor de cabeza alta que encontramos hoy en todos los aviones. Aquí estamos en un Mirage 2000 y esta miniaturización permite luego tener desarrollos cada vez más eficientes hasta tener indicaciones que están directamente disponibles en el casco del piloto. Esto es lo que llamamos los visores de casco y permite designar un objetivo con una simple mirada, y hoy esta tecnología está disponible sistemáticamente, incluso en aparatos un poco menos prestigiosos como el Texas Indio o el JF-17 sino-pakistaní. En este campo también hay que destacar el retraso que se observó en el lado soviético para integrar estas tecnologías que están relacionadas con la microelectrónica. Las pantallas de los aviones Sukhoi y MiG usaron tubos de rayos catódicos por 2 décadas más que sus equivalentes occidentales, imposibilitando la integración de sistemas y visores head-up display o de casco. De hecho, los Sukhoi 30 y los Sukhoi 35 integraban hasta el 2014 componentes occidentales, especialmente los visores de casco. El head-up display del Sukhoi 30, por ejemplo, fue suministrado por Thales, y con la invasión rusa de Crimea y la anexión de Crimea dejamos de suministrarles estos equipos, por lo que Rusia tuvo que desarrollarlos localmente, pero cuando intenta exportar estos materiales todavía ofrece el equipo, el Sukhoi 35, con equipos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se consideran superiores a los que ofrece Rusia, por ejemplo. Esto fue en el marco de una licitación con Indonesia. La segunda innovación que corresponde a los aviones de cuarta generación son los controles de vuelo eléctricos que primero encontramos en el Mirage 4 y luego en el F-15 y en el F-6 estadounidense. El F-14, el primer avión de cuarta generación, no tiene controles de vuelo eléctricos, pero mantiene una gran maniobrabilidad. Esta tecnología permite tener aviones más maniobrables, pero también más inestables. Sin embargo, la inestabilidad no es como en los aviones comerciales, donde se considera un problema. Aquí simplemente tenemos la capacidad de tener una maniobrabilidad que será mucho más importante porque será gestionada por una computadora, y eso da una gran ventaja en combate giratorio y ha permitido llevar el concepto hasta aviones como el Sukhoi 47 Berkut con su ala invertida. Es un avión experimental de finales de los 90, pero corresponde más realmente. En esa época, los misiles de largo alcance hacen que el combate aéreo giratorio sea menos útil. Aunque los pilotos todavía se entrenan para ello, es poco probable que sea necesario hoy en día. Entonces, ¿para qué hacer un avión que solo es bueno en combate giratorio? Por otro lado, pierde capacidad en otros campos, por lo que este concepto no ha pasado del prototipo. Por otro lado, hay un elemento fundamental para la cuarta generación. Esto se conoce como combate más allá del horizonte o Beyond Visual Range, y eso es posible especialmente gracias a nuevos sensores, pero también a la disponibilidad de misiles de largo alcance RR, como el AIM-54, que equipaba el F-14 desde inicios de los 70 y que permite enfrentar objetivos que a veces están más allá de 150 kilómetros. Gracias al excelente radar del F-14, su eficacia ha sido ampliamente demostrada, especialmente en la Fuerza Aérea de Irán contra los aviones soviéticos iraquíes, derribando 2 MiG-23, 2 MiG-25 y 3 Tupolev-22 con el F-14, y esto se detuvo cuando Francia proporcionó a Irak Mirage F-1, que estaban equipados con contramedidas electrónicas y misiles Matra a partir de finales de los 80, y en ese momento fue Irán quien perdió 4 F-14, pero incluso hoy Irán oficialmente tiene F-14 que están operativos. Después del AIM-54, Estados Unidos comenzó a lanzar gradualmente el AIM-120 o Advanced Medium Range Air-to-Air Missile a principios de los 90, con diferentes categorías y generaciones que han seguido mejorando hasta la actualidad.
Y en este campo hay que darse cuenta de la ventaja que existía del lado occidental, ya que los rusos no integraron un misil equivalente al Advanced Medium Range Air-to-Air Missile hasta el 2015 con el misil R-77. Actualmente el meteoro de MBDA posee la llamada zona sin escape, el área en la que un avión no tiene posibilidad alguna de huir. Y por lo tanto es la más alta del mundo con una distancia de más de 90 kilómetros, lo que obviamente beneficia a los aviones que están equipados, comenzando por el Eurofighter, el Rafale y el Gripen, y hoy en día hay trabajos para integrar este misil en el F-35 y en el KF-21 coreano, que todavía está en desarrollo hoy en día. En términos de armamento, por lo tanto, hemos visto los misiles RR de muy largo alcance, pero también hay una nueva categoría de armamento aire-tierra, que con la llegada de lo que llamamos municiones de precisión, es decir, son muy eficaces ya que pueden golpear un objetivo con una precisión de 1 metro, lo que significa que también podemos reducir la cantidad de explosivos y por lo tanto potencialmente reducir lo que llamamos daños colaterales. En otras palabras, vamos a matar menos civiles que se encuentran cerca de objetivos militares, o tenemos este objetivo que será designado directamente por otro avión o otro miembro de nuestra coalición, y eso es lo que permite la transmisión con lo que llamamos enlaces de datos tácticos. Los más conocidos son el enlace 11, el enlace 16, el enlace 22, y en este campo también hay que imaginar el retraso que habían tomado los soviéticos, ya que aún hoy en día el enlace táctico que se llama TKS-2M, que equipa a los cazas desde el Sukhoi 27, solo permite tener 20 terminales conectados. Concretamente, si tienes un Airborne Warning and Control System ruso que se llama Beriev A-50, que detecta un objetivo, no puede designarlo para el beneficio de un sistema de defensa aérea S-300 que estaría en el suelo. Por lo tanto, los rusos están actualmente desarrollando un enlace de datos táctico llamado OSNOD, especialmente para el Sukhoi 57, pero estas especificaciones son finalmente las que tenemos en la L-16, que se ha utilizado desde los años 70 para todos los países que están más o menos a los estándares occidentales. Y otro criterio de la cuarta generación, generación y media, que está relacionado con esta transmisión de datos, es también todo lo que rodea la fusión de los sensores, que era la primera generación, pero luego es la fusión de los datos. Es decir, permite la explotación centralizada de todos los sensores del avión en un solo panel, por lo que simplifica enormemente las tareas para el piloto, ya que el avión será capaz de hacer una correlación. La computadora hace la correlación entre todos los diferentes sensores, es decir, la información que puede provenir del radar, del sistema de aviónica, del equipo de guerra electrónica, de los buscadores infrarrojos que incluso pueden venir de los misiles, pero también de los elementos que provienen del enlace de datos tácticos, lo que permite así permanecer discreto, mientras es capaz de explotar el radar de un Airborne Warning and Control System, que es más potente y que permanece fuera del alcance de las armas enemigas. Y eso permite a todos tener la misma situación táctica, todos los miembros de una fuerza, y si eso es la culminación hoy, cuando un piloto de F-35 presiona el botón para derribar un objetivo, no necesariamente será su misil el que se lance, puede ser un misil que está en un barco, en otro avión que está en otro lugar, y por lo tanto comprende el sistema como una totalidad completa. La otra ventaja de la fusión de datos es que permite un seguimiento de la situación que es de 360 grados para los aviones. Por ejemplo, todos los sensores están conectados y el F-35 utiliza para eso su radar asociado a sus 5 equipos electro-ópticos que están situados alrededor del avión. Por lo tanto, en el campo de la fusión de datos tenemos aviones que son excelentes, que son muy reputados, como por ejemplo el Rafale y el F-35, y en este campo también los rusos están claramente atrasados, y esto se reveló cuando el Sukhoi 35 participó en la competencia en Corea del Sur, donde claramente Corea del Sur dijo que la fusión de datos era casi inexistente en el Sukhoi 35, es solo la fusión de los sensores si pasamos al radar. En resumen, un radar tiene varios modos dependiendo de su función, ya sea para objetivos aéreos, seguimiento de terreno o para disparar misiles a barcos. A partir de los años 60, gracias a una nueva generación de semiconductores, se desarrollaron los radares de barrido electrónico. Es decir, en lugar de tener un radar que está compuesto por un solo gran emisor que debe orientarse hacia su objetivo y que escanea, tenemos un radar que permite orientar la onda en múltiples pequeños haces que se enfocarán hacia uno o varios ejes elegidos. Desde entonces, se pueden seguir aparatos que evolucionan en trayectorias opuestas, aunque sea superior a la apertura teórica del radar. Y el primer avión que fue equipado fue el MiG-31 ruso.
Desde los 90 esta tecnología evoluciona más, pero en lugar de tener un solo gran emisor que se distribuye por los pequeños sistemas, los picos que vemos en la parte delantera, ahora los radares están compuestos de 1000 a 1500 emisores receptores, cada uno siendo independiente para apuntar en una zona diferente y también para elegir la frecuencia en la que va a emitir, lo que ofrece enormes ventajas. Esto es lo que llamamos radares de barrido electrónico con antena activa. Y esto es lo que llamamos antena de exploración electrónica activa. Y realmente marca un punto de inflexión en comparación con el radar de barrido electrónico con antena pasiva que llamamos PESA. Y por lo tanto, el primer avión que fue equipado con una antena de exploración electrónica activa fue el F-2 japonés, que era una evolución del F-16 y tiene enormes ventajas. Primero, obviamente, hay una mejor resistencia a la interferencia, ya que cada pequeño emisor receptor puede emitir en una frecuencia diferente. Es muy complicado poder interferir totalmente todo en este radar, mientras que en el pasado, cuando se tiene un PESA, todo el radar emite en una sola frecuencia, ya que realmente solo hay un emisor en el origen. Por lo tanto, basta con devolver esta misma frecuencia contra el radar y será completamente interferido, mientras que con la ESA, como hay decenas de frecuencias diferentes, no podrás interferir la totalidad de la señal, y por lo tanto son radares que son mucho más resistentes a la guerra electrónica. Además, como cada subsección del radar puede apuntar en una dirección diferente, se le puede asignar una tarea diferente, por lo que el radar, aunque solo tenga uno, puede asegurar al mismo tiempo el seguimiento del terreno, la interferencia, el modo RR, el modo aire-tierra, etc. Luego, hay un alcance que se incrementará hasta en un 50% en comparación con los radares PESA, y el último elemento es obviamente que el mantenimiento es mucho más fácil, ya que tenemos una gran redundancia en los emisores, lo que permite funcionar a pesar de algunos emisores averiados, y es aquí donde realmente vemos aparecer una distinción entre los aviones de generación 4 y los aviones que llamamos de generación 4.5, y todos los aviones están equipados hoy en día con radares antena de exploración electrónica activa, excepto el Sukhoi 35, que todavía está equipado con PESA, mientras que un avión como por ejemplo el Eurofighter siempre tiene PESA en Europa, pero los nuevos Eurofighters que se entregan vienen con radares antena de exploración electrónica activa y los antiguos están siendo actualizados. Si nos quedamos en los sensores, también debemos abordar una dimensión que es muy importante de la óptica y la optrónica, es decir, después de las cámaras infrarrojas como las Forward Looking Infrared que estaban desde el principio, también tenemos ahora una inteligencia artificial que permite ahora enganchar un objetivo, seguirlo automáticamente a pesar de sus movimientos e incluso directamente comprometer el armamento en un objetivo en movimiento. A eso lo llamamos búsqueda y seguimiento infrarrojo, que significa búsqueda y seguimiento infrarrojo. Esto permite designar un objetivo para una bomba guiada o un misil de manera totalmente pasiva, sin emisión de radar, que revelaría la presencia del avión. Excepto que este sistema cuesta tanto que es muy difícil de implementar. Por ejemplo, en el F-15EX, que está equipado con un IRC, cuesta más de $10 millones por unidad. Por lo tanto, se encuentra, sin embargo, en todos los aviones recientes, el Eurofighter, el Rafale, el F-35, incluso el Sukhoi 27 y su descendiente, el Sukhoi 35, pero por otro lado, no está en el F-22, aunque estaba previsto originalmente. Así que recuerden por qué razones el F-22 americano al principio era un avión que estaba muy avanzado, por lo tanto debía tener el búsqueda y seguimiento infrarrojo. Excepto que en los años 90 hay un colapso del bloque soviético, los Estados Unidos consideran que en ese momento ya no hay enemigos, por lo que reducen drásticamente el presupuesto y los pedidos de armas, y en lugar de comprar 648 F-22, como estaba previsto originalmente, solo van a comprar 187 y además reducen su costo unitario, cancelando en particular la versión biplaza, pero también retirando ciertos equipos como el búsqueda y seguimiento infrarrojo, hasta tal punto que hoy en día falta tanto que están implementando un programa de actualización para permitir la reintegración de un búsqueda y seguimiento infrarrojo a partir de sensores ópticos, en particular los detectores láser. Y te remito a una revisión y de prensa en la que hablamos de esta futura versión del F-22 actualizado. Así que ves, tenemos cazas de quinta generación en los que faltan equipos que se han vuelto clásicos en todos los aviones de generación 4.5, y es por eso que la frontera es muy borrosa en realidad, y en realidad la quinta generación
fue definida precisamente con la salida del F-22 y el objetivo de los estadounidenses era para impresionar, para mostrar las áreas en las que los Estados Unidos estaban muy por delante de sus adversarios, especialmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento, y por lo tanto los aviones que consideramos de quinta generación deben poseer, obviamente, todo lo que se espera de un avión de generación 4.5, es la conexión de datos tácticos, un radar, antena de exploración electrónica activa, la fusión de datos, pero también tener una capacidad multimisión que requiere una gran potencia de cálculo a bordo, pero también una hipermaniobrabilidad. Por lo tanto, es un requisito que a menudo está vinculado a la propulsión vectorial, también ser capaz de volar a muy alta altitud, también ser capaz de volar en supercrucero, es decir, el supercrucero es cuando se puede superar Mach 1, por lo tanto, la barrera del sonido, sin necesidad de usar lo que llamamos la postcombustión, que es una operación en la que se inyecta combustible en el motor, lo que permite acelerar aún más, pero por otro lado hace una gran llama en la sal. Por lo tanto, es fácil de detectar, hace mucho ruido y como consume mucho combustible, reduce mucho su alcance operativo. Y el último parámetro es el sigilo. En lugar de tener una simple discreción, los aviones de quinta generación pretenden ser totalmente sigilosos, por lo que ves, esta frontera es realmente borrosa, ya que un avión como el Rafale, ¿sabes cuánto lo adoro? Un avión de generación oficialmente 4.5 es el avión más versátil que existe en el mundo hoy en día y tiene todas las características de un avión de quinta generación, excepto su sigilo, mientras que el F-35 o el Sukhoi 57 no tienen el supercrucero, aunque oficialmente son de quinta generación, y que el F-22 no tiene el búsqueda y seguimiento infrarrojo, aunque él también es de quinta generación. Por lo tanto, al contrario, vemos también aviones que se declaran de quinta generación, como el J-20 o el Sukhoi 57, que claramente no son sigilosos, y en este punto es realmente importante para simplificar, la discreción de cada avión se expresa con lo que llamamos la superficie equivalente radar. Por lo tanto, cuanto mayor es la superficie equivalente al radar, más capaces somos de detectarlos desde lejos, y un avión que tiene una superficie equivalente al radar que es 10 veces más grande, es decir, seremos capaces de detectarlo con un radar 2 veces más lejos. Según datos de Estados Unidos, un F-15X con una superficie equivalente al radar de unos 4 metros cuadrados será detectado a 320 kilómetros por un sistema de defensa aérea ruso S-400, mientras que el F-35, que es sigiloso, podría acercarse a menos de 40 kilómetros sin riesgo, lo que permite entregar bombas guiadas sobre el objetivo. El Rafale al estándar F-4, porque les recuerdo que entre el F-4, entre el F-3R, entre los Rafales actuales y el F-4, habrá una mejora en su discreción, ya que es discreto y no es sigiloso, él podría acercarse al radar S-4 hasta 100 kilómetros sin riesgo de ser detectado, porque su superficie equivalente al radar sería solo de 0.1 metro cuadrado y por lo tanto está al alcance para disparar, por ejemplo, misiles de crucero que podrían golpear el objetivo o tener los futuros misiles que rastrearían hasta la fuente de un radar. Hablamos, por ejemplo, del GM-88, que es ampliamente utilizado en Ucrania por los ucranianos. A modo de comparación, el Rafale tendrá una superficie equivalente al radar que será de 0.1 metro cuadrado y bien, el J-20 chino tendría una superficie equivalente al radar que estaría entre 1 y 3 metros cuadrados. Es decir, es apenas mejor que lo que tenemos con un F-15X, aunque oficialmente es un avión de quinta generación calificado como sigiloso por China, y lo que ven en la pantalla son los análisis que han sido realizados por entusiastas que han modelado el avión y a partir de eso, CARI va a definir cuál será su superficie equivalente a radar, por lo tanto, según una vez más estos estudios, la superficie equivalente a radar teórica. El Sukhoi 57 tiene una capacidad similar al Rafale, solo si resuelve sus problemas de sigilo presentes en los primeros ejemplares, donde los tornillos eran visibles, evidenciando deficiencias en su industrialización. No todo estaba claro, y por eso los indios abandonaron el proyecto del Sukhoi 57 en 2018, explicando que la industria rusa no estaba al nivel necesario para hacer un avión realmente sigiloso, o incluso suficientemente discreto. India iba a comprar 144 Sukhoi, pero probó el Rafale a mediados de los años 2010, permitiéndole comparar ambos. La opinión india era clara. El Sukhoi 57 está mal diseñado, su aviónica no está a estándares occidentales, su radar es inadecuado, es caro de comprar y mantener.
los motores rusos tienen una vida útil 3 veces más corta que los del Rafale o los motores americanos, incluso en aviones de quinta generación, o reconocidos como de quinta generación, podemos cuestionar su calidad real y su superioridad real sobre los aviones de cuarta generación. Es también por eso que la mayoría de los fabricantes rechazan esta clasificación que es impuesta por los Estados Unidos y que tiene claramente un valor comercial, por lo que ves que realmente es en la furtividad donde los aviones estadounidenses marcan la diferencia en la clasificación. Aquí ves la tabla que hicimos en la revista Air y Cosmos, ves el F-15, el Sukhoi 35, el J-20, tienen una superficie equivalente al radar que es superior a 1. El Rafale, el Eurofighter, el Sukhoi 57 teórico y el F-18 tienen una superficie equivalente al radar que va a ser inferior a 1 y solo tenemos el F-35 y el F-22 que realmente se destacan en términos de furtividad. Y por lo tanto, si miramos los programas de aviones actuales que todavía están en desarrollo para esta generación 4 y 5, obviamente tenemos el Sukhoi 75 ruso, que es un derivado del Sukhoi 57. Su fecha de vuelo prevista debía ser de 2024, pero ya era muy creíble antes de la guerra y el programa probablemente será cancelado por falta de salidas por varias razones. La guerra en Ucrania demostró las dificultades de la aviación rusa con videos que mostraban equipo de navegación de Aeroclub en los Sukhoi 34 y Sukhoi 30. Luego, hay una escasez grave de componentes. Los materiales recuperados de los aviones rusos derribados, como los Sukhoi 35, Sukhoi 34 y Sukhoi 30, así como los postes de guerra electrónica encontrados en los bosques, beneficiarán enormemente a los aliados. Estos serán analizados para fortalecer la capacidad de los aviones occidentales de superar a las armas rusas en las próximas décadas, reduciendo las posibilidades de que Rusia logre vender incluso su Sukhoi 75. Hay otro programa que es relativamente conocido, que se llama el KF-21, que se hace en Corea del Sur, que se posiciona como el equivalente al Rafale, es decir, completamente multimisión, a medio camino entre la generación 4.5 y la 5, excepto que no tendrá la supermaniobrabilidad. Sin embargo, debería eventualmente tener un compartimento de municiones para mejorar aún más su discreción, y este debería estar disponible a partir de 2026. India está desarrollando un avión llamado AMCA, del cual se sabe poco, salvo que oficialmente es de quinta generación y debería estar disponible en 2029. Sin embargo, dadas las dificultades de India para desarrollar el Tejas, es difícil imaginar que puedan producir un avión de quinta generación completo tan rápidamente. Y finalmente tenemos a Turquía, que ha estado desarrollando el TFX durante 20 años, que es un avión de quinta generación que se suponía que estaría operativo en 2023, pero hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Aún no cuenta con motor y su arquitectura no se ha completado. Por lo tanto, tener un avión para el 2030 parece muy ambicioso. Pensamos más bien alrededor del 2035 si el TFX logra llegar a su término. Así que finalmente ves que esta cuestión de la generación 4S5 es muy porosa, es un poco variable dependiendo de lo que los mercadólogos de los Estados Unidos lograron definir en un cierto momento, y la verdadera revolución realmente llegará con los aviones de sexta generación, ya que ellos contarán con armas de energía dirigida, comunicación por láser, inteligencia artificial, la nube de combate. Subtitulación 501.